Ahora estamos con Olivier y con Fidel de Urubamba. Gracias por venir, bienvenidos y qué gusto tenerlos. Cuéntenos un poquito de esta formación que obviamente tiene otros integrantes, tiene más integrantes porque es una banda masiva en cuanto al sonido, en cuanto a los instrumentos y como yo decía, ¿no? Es una fusión musical la que realizan también ustedes. Bueno, yo soy Olivier, el hijo del fundador de Urubamba, Jorge Milchberg. Y bueno, nací en Francia, así que mi castellano es más o menos. Urubamba tiene una historia muy, muy larga. Jorge Milchberg llegó en Francia en 1958 y empezó con el conjunto Los Incas. Tuvieron mucho éxito y después regresó a Argentina, a su país, y formó el conjunto Urubamba. Puso el nombre Urubamba porque era el nombre que usaba cuando grabó con Paul Simon en los Estados Unidos. Tal cual. Muy reconocido. Sí, hicieron muchas giras con él, un disco que se llama Urubamba también. Y bueno, y armó este conjunto aquí en Buenos Aires y tuvieron mucho éxito en los años 80. Así es, una grande historia con muchos músicos que pasaron. En Francia tuvo Uña Ramos, después Jorge Cumbo, Pablo Trossmann, que toca también ahora con nosotros en esta época. En Francia al principio era música tradicional, folclórica, y de poquito a poquito, ¿cómo decir? Sí, fue tomando se un fue camino expandiendo, propio, claro. digamos. Sí. El arte de Jorge Milchberg modificó, agregó, enriqueció las músicas latinoamericanas, en especial la andina, pero no solo la andina, con otra mirada. Él venía de la música clásica y bueno, muy joven se fue a Francia y, como dice Olivier, comenzó con esta agrupación haciendo folclore latinoamericano, pero de a poco lo fue transformando, enriqueciendo, y tomando como otro camino también, ¿no? Que es lo que de alguna manera identifica la música de Milchberg. Y hoy recordaba cuando venía para la radio que en una nota que le había hecho hace unos años a Jorge Cumbo, él me decía que Urubamba había sido un poco la escuela de la academia de él. Sin ninguna duda. Jorge Cumbo comenzó tocando la quena en Urubamba, sí, con Milchberg. En Los Incas, en Francia. En Los Incas. Y en Los Incas. Sí, y con Uña Ramos al lado. A él lo que le pasó, a Jorge Cumbo estaba como percusionista y de golpe apareció Uña Ramos convocado por Jorge Milchberg, que se vino de Humahuaca, se fue a París. Él lo llevó a Europa y de golpe Cumbo lo tuvo al lado y se fascinó, le encantó la quena, la de Uña Ramos, digamos, ¿no? Claro. Esa maravilla. Fidel, Olivier, ¿cómo sienten ustedes o cómo viven la agrupación ante tanta historia, ¿no? Primero los recuerdos de tu padre inmensos y después el ser hoy protagonistas, ustedes con los otros muchachos que integran el grupo, pero con esa también responsabilidad, ¿no? De seguir Urubamba. Sí. Bueno, mi papá se fue hace 2 años y yo no tenía la idea de seguir, porque, bueno, era muy fuerte. Yo pasé, 40 años a tocar con él, es mucho, muchísimo. Pero, bueno, cuando regresé aquí nos encontramos con mis amigos Urubamba de aquí, me sentí muy bien y sentí que yo tengo adentro algo que me siento útil para seguir, para dar una dirección artística que entiendo de mi padre, así que genial. Que estoy un poco extrañado, pero sí, me gusta mucho seguir y esta música es viva, tenemos muchas ganas de seguir agregando cosas, cambiando poquito a poquito, hacer una música que vive, que nos represente también, que nos exprese. Porque la música Urubamba de tu padre y la que continúan ustedes es eterna. Y a la vez nos animamos a hacer algunos pequeños aportes. También. Yo quiero nombrar algo que es que hoy somos 6 y los integrantes
somos Pablo Trosman Sí. en guitarra, que está en Urubamba también hace como 40 años, su esposa Teresa Méndez, cantante, Juan Gau, que toca guitarra y charango, perdón, Pablo Trosman también toca guitarra y charango, Walter Arjona en los vientos, y nosotros dos, Fidel Guigui y Olivier Misler. Vamos a escuchar algo de lo que es Urubamba, una partecita de lo que es Urubamba, ¿no? Urubamba, en vivo, hoy, en La Llave del Mandala. Esto fue un arreglo especial para hoy. Nunca habíamos tocado ronroco y cabal se llama el instrumento de viento. Lo veníamos haciendo con la quena y bueno, con la guitarra y otra quena y etcétera. Pero como hoy veníamos nosotros dos solos, se nos ocurrió hacer este arreglo que nos gusta. Obviamente, ya sabemos qué tema es no hace falta nombrarlo, es el Cóndor Pasa. Sí, claro. Pero especial. Sí, estamos haciendo como una versión de un arreglo de Jorge Milsberg, posterior al famoso arreglo con el que hicieron el tema Simon y Garfunkel, etcétera. Esto fue muchos años después y bueno, nosotros sobre eso hacemos nuestro arreglo. ¿Cómo, al ser 6 integrantes, los arreglos, cómo los arman? ¿Quién es un poco el creador, el ideólogo de los arreglos? Es Jorge Milsberg que hizo el trabajo y tratamos de seguir. Nosotros tocamos sobre los arreglos de Jorge Milsberg, sí, y algunas cosas las modificamos, las enriquecemos como nos sale, intentamos que la música esté viva, ¿no? Claro. Pero mucho lo hacemos respetando muchísimo el trabajo de él, que es inmejorable. ¿Cómo sigue, no? ¿Se vienen conciertos próximos en mayo? Este próximo mes tenemos varias actividades. Ajá, bien. Y después vamos a hacer 2 conciertos como didácticos, algunas más que didáctico, o sea, con charla y hablar de la experiencia nuestra. Eso es importante, etcétera. Sí, compartir con la gente que estudia y con los profesores en la UNTREF. Ajá. Y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Qué lindo. Olivier, ¿ya regresas a Francia? Yo vivo en Dubái. ¿En Dubái? Productor de música en Dubái, pero puede ser también voy a venir a vivir en Argentina un día. Ajá. Ahora no sé. Pero yo les iba a preguntar casualmente el tema de Francia, ¿no? Porque qué importante ha sido el aporte que ha hecho tu padre, que ha hecho Unia, que ha hecho tantos artistas, ¿no? Bueno, Jorge Cumbo, ahora está Omar Mollo en Holanda, y también lo que hizo Raúl Barbosa, ¿no? Y tantos que abrieron el camino de nuestra música popular realmente. También en España hay gente que me llaman en España, quisieran armar de nuevo los Incas. No me digas. Así que, bueno, hay muchas posibilidades. Qué lindo eso, ¿no? Que ese interés, y además, cómo se gana público, ¿no? Porque me imagino que cuando ustedes hacen las actuaciones, hay generaciones que lo va a ver. Sí, ¿verdad? Distintas generaciones. Sí, claro. Porque han dejado una escuela también, y dejan una escuela permanente. Sí, y para muchos
Urubamba fue la puerta a la música andina. Urubamba tenía algo especial, y nos acercó a muchos de nosotros a prestarle atención y a emocionarnos con esa música. Claro, muy bien, muy bien. Sí. Aparte, más allá de lo interesante que es tenerlos hoy, también es brindarle un tributo a tu padre, ¿no? Fundador del grupo, de cual creo que merece un reconocimiento, ¿no? A nivel general, digo, sí. Y ustedes se lo están brindando continuando la obra, continuando eso. ¿Otra más puede ser? Yo tengo una pieza solo, un cantus de Bolivia, que toco con este instrumento, que es un poco raro, pero es un tubo con agujeros. Ajá, me parece bien. Oliver, ¿qué sonido tan especial tiene, no? Bueno, el nombre de este instrumento es cabal, que es una mezcla de un instrumento turco con un instrumento de Bulgaria, pero no importa. Lo que es importante es el sonido y cómo se incorpora muy bien con las quenas, con las antaras, con los sikus, porque es realmente muy simple, es un tubo y nada más. Claro. Bueno, es un instrumento que toco desde muchos años en otras músicas, y cuando traté de incorporarlo, todos me dijeron, suena bárbaro. Totalmente, por eso te decía, qué rico sonido tiene. La verdad es que no lo toco como un instrumento turco, lo toco realmente para integrarse en la música andina. Así que sí, funciona. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cuál es un poco la meta de Urubamba o lo que viene, ¿no? Porque yo creo que es una formación que continúa, que continuará, porque uno siempre dice, es un pasado, es un presente, pero también hay un futuro en la banda, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, con mucha alegría y mucha esperanza. Sí, viviendo el presente, digamos, y viendo cómo se va presentando el futuro. Se vienen los shows ahora en mayo hasta... Exacto, en lo inmediato. En mayo tenemos varios conciertos. Y también tenemos proyectos de grabaciones. También, eso te iba a preguntar, ¿hay proyectos? Yo estoy mucho en la producción y en las grabaciones, así que empezamos ya en noviembre pasado, grabamos en el Siam. Sí, en Tecnópolis tuvimos la oportunidad de Era grabar. fantástico, así que tenemos ya una parte de grabación y vamos a seguir este mes también grabando 2 o 3 temas y de poquito a poquito. Y también yo trato de arreglar con un sonido más largo, así que sí, es un proyecto que me gusta mucho. Y díganle a la gente que nos está viendo y escuchando las redes de Urubamba, así los van siguiendo. Bueno, primero hay el sitio web urubamba.ar, donde hay mucha información, los videos, fotos y la historia del grupo. Y después hay un Instagram, que bueno, todo está en el sitio web, y también un YouTube. Donde hay videos muy interesantes para ver. Sí, en el YouTube hay una historia de videos muy antiguos. Cuando empezamos juntos en el Alvear en 2005, con Pablo, con Fidel, muchas cosas diferentes. Así que es muy interesante de ver la progresión. Fidel, Oliver, inmensas gracias por haber venido. A vos. Bienvenidos siempre. Estas están siempre las puertas abiertas, decimos, para cuando regresen.
y ir a verlos a los shows, disfrutar de la música y recordar siempre a tu padre, ¿eh? Que esté siempre en la memoria, y ustedes lo hacen que permanezca vivo en el corazón y también en esto que están haciendo, que es la música. ¿Que puede haber algo más lindo que la música? Gracias. Muchas gracias.